Al Día con Hernán Higuera. Hace ya varios meses, si no años, en Napo, el colectivo Napo Ama la Vida ya viene alertando del avance de la minería ilegal en sectores turísticos como la parroquia Talac, en Tena, y ha venido pidiendo la intervención de los ministerios encargados para la regulación y el control minero, esto en medio del acuerdo alcanzado entre Ecuador y Perú para combatir esta problemática. ¿Qué dijeron los ministros y los presidentes en esta reunión binacional? Dicen que nuestras fronteras tienen que ser reforzadas y han coincidido en usar tecnología para resguardar las fronteras sin dejar de lado la presencia de las fuerzas del orden. Así lo anunció el presidente de Perú, Geri, en una rueda de prensa tras la firma del documento. No da detalles. El gobernante peruano agregó que también se definieron acciones para la lucha contra la minería ilegal que afecta a las poblaciones de la zona limítrofe. En tanto, Daniel Noboa destacó como imperativo trabajar unidos y realizar acciones conjuntas entre nuestras fuerzas armadas, y así buscar la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional. En suma, el papel aguanta todo. En la realidad, José Moreno, buenos días. En la realidad, ¿qué pasa? Estimado Hernán, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Telemundo. Para nosotros, la provincia de Napo, definitivamente, la situación sigue compleja. Lamentablemente no se ha podido, desde ninguna arista, desde el gobierno central, no se ha podido controlar la minería ilegal en la provincia de Napo, la misma que se sigue expandiendo y sobre todo llevando a una crisis de acceso a agua segura para las comunidades que se encuentran en las riberas en las que hoy la actividad minera es la responsable de la destrucción y la contaminación de las principales cuencas hídricas de la provincia de Napo. Y esto obviamente conlleva a que los principales afectados de la contaminación, pues obviamente sean los niños, niñas y adolescentes que consumen el agua de forma directa del río y el mismo que antes los dotaba de la pesca, pues hoy se encuentran seriamente afectados y sobre todo ya con altos índices de abandono de las familias de sus territorios. Estos pueden ser incluso forzados a abandonar sus tierras para que los operadores mineros puedan continuar con sus trabajos de minería ilegal en la provincia de Napo. Esto ya está pasando hace un buen rato, pero mientras no haya acciones, el presidente de Ecuador y de Perú habrán perdido el tiempo y sus ministros también, porque acciones concretas no se han visto, o a lo mejor se vayan a ver. ¿Qué expectativa tienen ustedes de estos resultados en donde dicen que Ecuador y Perú van a combatir el tema de la minería ilegal? Bueno, yo pienso que es bastante complejo porque para tener un trabajo binacional, pues obviamente se necesita primero comenzar a controlar los territorios para después controlar las fronteras. Lamentablemente no se ha podido controlar internamente, no se ha podido controlar el fenómeno de la minería ilegal, el mismo que envuelve no solo a mineros ilegales, sino a personas vinculadas a los diferentes gobiernos locales. Que son los principales abastecedores de combustible, los que tienen maquinaria arrendada o son incluso dueños de maquinaria. ¿Qué gobiernos locales, José? ¿Qué gobiernos locales? ¿Podemos nombrarlos? Sí, bueno, en la provincia de Napo ha sido muy claro, desde el 2020 se viene denunciando la participación de alcaldes, prefectos, presidentes de las juntas parroquiales, y muchos de ellos en la provincia de Napo son dueños de concesiones mineras que se vienen explotando de forma ilegal. Entonces, esto no es nada nuevo, y también, por ejemplo, donde en Carlos Julio Rosemena Tola, pues en el último año, donde se hizo un operativo a un ex alcalde, pues la fuerza pública fue recibida a bala y lamentablemente de esto no se habla nada. La fiscalía tampoco ha hecho nada al respecto, y esto obviamente nos pone en una situación bastante compleja donde la ilegalidad se camina libremente por las calles tanto del cantón Carlos Julio Rosemena Tola como del cantón Tena y de toda la provincia de Napo, y lamentablemente las autoridades lo único que hacen en la actualidad es botarse las responsabilidades del uno al otro, y al final se quedan con los brazos cruzados, y los únicos afectados que son las comunidades de pueblos y nacionalidades que tienen que recibir el veneno directamente en sus casas. Para tener una idea del avance de la minería ilegal en Napo en este año,
más o menos con cuántas hectáreas de afectación empezamos en el 2025 y con cuántas hectáreas de afectación estamos terminando en un cálculo que ustedes siempre hacen, porque ustedes son los que vigilan, los que están pendientes desde el aire mirando cómo estos delincuentes avanzan. ¿Cómo cierran el año? Miren, nosotros estamos cerrando el año 2025 con un promedio ya que sobrepasa las 3.000 hectáreas de afectación a causa de la minería ilegal en la provincia de Napo. Esto obviamente ha ido en aumento, o sea, si nosotros revisamos desde el 2020, obviamente las cifras se han disparado de una forma abismal. Entonces, para nosotros ha sido súper claro que el Estado ecuatoriano, desde el gobierno central, debe primero pedir debe dar una suspensión inmediata de todas las actividades mineras en la provincia de Napo, con el único objetivo de que desde la de regulación y control se puede hacer un levantamiento claro para ver la afectación que existe en la provincia de Napo y sobre todo para que puedan dar cumplimiento a la sentencia de primera y segunda instancia que se logró a través de la acción de protección que se encuentra en Corte Constitucional por incumplimiento a la sentencia. Lamentablemente el silencio de la Corte Constitucional también ha permitido que la minería siga aumentando, dado que no hay un pronunciamiento y esto conlleva cada día que pasa, pues, obviamente los frentes mineros se siguen abriendo y mineros de todas partes del país y de la presencia de grupos armados en el territorio no es una novedad. José, para tener una idea de cuánto dinero nos roban los mineros ilegales, cuánto se saca en oro y eso más o menos cuánto representa en dólares. Nosotros más o menos hemos hecho en el año 2025, a finales del año 2025, un cálculo más o menos con un promedio de unas 275 a 300 máquinas operando en la provincia de Napo. Cada 24 horas están saliendo 8 millones de dólares con la cuantía más baja y entre 16 y 17 millones de dólares con la cuantía más alta cada 24 horas. Esto obviamente es un saqueo a los recursos estratégicos del Estado. Y como resultado de ello, lo único que está quedando en las comunidades es pobreza extrema y sobre todo ya la contaminación y ya no hay acceso al agua segura para el consumo humano. Y hay enfermedades, definitivamente, ¿no? Claro, definitivamente el negocio del oro para la provincia de Napo es un revés total, dado que los niveles de contaminación y de destrucción son extremadamente altos, y esto ya lo reflejan los estudios realizados por la Universidad San Francisco conjuntamente con la FOIN, la Organización de Pueblos y Nacionalidades, donde en la parroquia Chontapunta, en la parroquia Puerto Napo y la parroquia Talac, los niveles de mercurio en las personas es extremadamente alto y peligroso. Estas muestras obviamente se realizaron en cabello, sangre y orina. Entonces, definitivamente la situación para la provincia de Napo es compleja y con un futuro sumamente peligroso, dado que ya los niveles de mercurio y cianuro y otros metales pesados comienzan ya a detectarse en las personas. Y es lamentable porque también varias comunidades ancestrales tienen que salir de sus zonas debido a la violencia y a la fuerza con la que se imponen estos delincuentes que buscan los minerales del Ecuador. Gracias a José Moreno, vamos a estar siempre pendientes y alertas de todo lo que ustedes nos puedan advertir de lo que está pasando en Talac, en Tena, en Napo en general. Gracias a José Moreno, representante del colectivo Napo Ama la Vida. Muy gentil. Sí, muchísimas gracias por este espacio y también recordarles que la amenaza también se nos viene por el tema de una posible apertura de la carretera Tena-Salcedo, que esto obviamente pondría en riesgo todo el páramo de la provincia de Napo y de Cotopaxi. Vamos a estar Así que a pendientes. estar alertas y vamos a estar ahí en pie de lucha. Gracias, Muchísimas José. gracias y muy buen día. Muy gentil. Gracias. 16 millones de dólares diarios se nos roban en Napo. 16 millones de dólares. Y nos dicen que hay que financiar la proforma presupuestaria. Pues ahí está. ¿Por qué no detienen a los delincuentes y no se piensa en temas de legalidad? Ahí hay otro debate, ¿no? Los que son pro minas y los que son anti minas.
Entonces, el país tiene los recursos, ahora se los están llevando los ilegales, grupos incluso extranjeros. 6:57 minutos, esto es Notimundo al Día.